les continúe bendiciendo en este día que Dios ha hecho, en esta tarde y anoche. Este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Esto es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Bendecimos a todos los que nos están viendo. Esperamos en Dios que estén bien. En medio de aquí en Puerto Rico que tenemos el toque de queda, en otras partes que también hay una cuarentena. Saludamos a los diferentes pastores y ministros y evangelistas que están dando la batalla y están bendiciendo, buscar bendecir, ¿verdad? A las personas. Queremos en el día de hoy traerte una palabra que te fortalezca, una palabra que te bendiga, una palabra que te dé fuerzas nuevas. Y desde que empezamos a transmitir, hemos tocado diferentes temas como conexión, temas como el amor del hijo, el amor del hijo con el padre. Hemos tocado diferentes temas acerca de quizás un poquito de la oración, quizás un poco de esa relación que nosotros podemos tener con el Señor. Y entonces, en este tema se van a ir, van a notar que yo voy a unir esos temas, voy a unir esos temas y los voy a poner uno conectándolos al otro para que entonces podamos ir ampliando un poco más. A mí me gusta una de las enseñanzas que los hebreos hablan acerca de la profundidad de lo que es la Biblia y usan el ejemplo de una cebolla que mientras tú vas quitando las capas hay otra capa debajo. Se quitas una capa y hay otra capa. So, eso es lo que vamos a hacer. Mientras vayamos tocando diferentes temas, vamos a ir añadiéndole profundidad, añadiéndole más conocimiento, porque el deseo que Dios ha puesto en mi corazón es que la gente pueda crecer. Si se ha dado cuenta, yo no estoy ningún, aunque tengo iglesias en el ministerio que nosotros le damos cobertura y los ayudamos. Y yo me congrego en una iglesia. Pero este tiempo lo estamos sacando para dar herramientas a las iglesias, a los ministros, a los evangelistas, a los pastores, a las personas que se están levantando y que puedan tener conocimiento y puedan tener la experiencia de, de crecer en el Señor y tener una dependencia del Señor y del Espíritu Santo. Así que vamos a empezar con esto. Hoy va a ser nuevo. Voy a tocar este tema porque el sábado voy a tocar otro tema que se llama territorios. Entonces, para yo poder explicar lo de territorios y cómo se... Y aquellos que han nacido de nuevo en el Señor, que y han confesado a Jesús, si no fuera de un verso que dice, me negaré de ese es Jesús. Le arrancamos esa primera parte y hay una más profunda. Y vamos a seguir escarbando y vamos a encontrar muchas cosas. Una de las características que tiene la Biblia es que la Biblia está escrita según el que la inspiró. Y si el que la inspiró es Dios y Dios es eterno, su palabra es eterna. Por lo tanto, sus enseñanzas son eternas. Ahí estamos. Gloria a Dios. Volvimos de nuevo. Espero que estén conmigo ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Ok. Sí, Carmen Rodríguez me dice, no se escucha bien, se va la señal. Acabamos de utilizar otro método para agarrar señal, así que esperamos que ahora estemos más estables en la señal. So, capítulo 3, hablando con Nicodemo, es una escritura que se utiliza mucho porque Jesús le explica a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, Nicodemo viene y dice,
¿cómo un hombre ya como yo, un hombre mayor, puede volver y entrar en el vientre de una madre? Y Jesús le dice, te voy a explicar. Dice el capítulo 3 verso 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y el 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bien interesante porque hay tres puntos. Una, que es el capítulo 3 te dice, tienes que nacer de nuevo. Dos, el versículo 5 te dice, tienes que nacer de agua y del espíritu. Ahora, muy interesante porque te utiliza esas. Ahora, yo quiero que usted, vamos a tratar de imaginarnos, ¿verdad? Porque uno cuando qué pasó, cómo fue, pero cuando una mamá tiene un hijo, ¿verdad? Pasa por la experiencia y conoce y sabe. So, yo quiero tratar de poder explicarte esto de una forma natural para que puedas entender algo sobrenatural. Cuando una mujer queda embarazada y va a dar a luz y ese niño va a nacer, ocurren muchísimas cosas buenas, muchas cosas que crean conexión. Ahí vamos con el tema que había tocado anteriormente, conexión. Y hay un enlace espiritual entre el niño y su mamá. Ahora yo quiero que ustedes vean algo. Esto es bien, bien interesante. Cuando un bebé nace o es concebido en un lugar donde los hombres no lo pueden ver. Y si utilizo la palabra oscuridad, es concebido en la oscuridad, quizás usted va a decir, uy, ese término a mí no me gusta. ¿Cómo quieres que te lo enseñe entonces? Porque dentro de la barriga de mamá no hay luz. Y si no hay luz, pues hay oscuridad. La oscuridad en la Biblia no es algo malo. Las tinieblas tampoco es algo malo. Nosotros las tinieblas con el enemigo, referimos la oscuridad con el enemigo. Pero cuando la Biblia habla acerca de los misterios de Dios, se refiere a una oscuridad en profundidad. Cuando Job fue, se encontró con Dios, dice que desde el torbellino, desde la oscuridad, Dios le habló a Job. So, yo no quiero que tú te espantes, porque es un poco, a veces es un poco irónico que las personas dicen, a mí no me gusta la oscuridad, pero entonces utilizan el salmo que dice, te buscaré de madrugada y en la noche tú me vas a hablar. So, es un poquito fuerte, pero me va entendiendo. Y con esto vamos a romper ciertos conceptos eclesiásticos o religiosos que hablan acerca de cosas que no necesariamente tienen un fundamento bíblico. Si te das cuenta, Jesús, dice la Biblia, y Jesús se pasó toda la noche orando. Y yo quiero que tú entiendas que en el tiempo de Jesús no había energía eléctrica, no habían celulares, no habían alumbrado, lo que habían eran antorchas, velas, etcétera, etcétera. So, si él se iba a orar por la noche, él iba a buscar a su padre en la oscuridad. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque Dios opera en los sitios de oscuridad. Y usted va a decir, ¿qué es esto? Cuando Dios crea al mundo, ¿verdad? Que hizo la creación. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hay un detalle, no había luz. So, el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre el globo terráqueo en la oscuridad. Porque cuando Dios opera y crea donde no hay el lugar, donde nadie está viendo, donde nadie conoce. Por eso es que tenemos estos testimonios tan espectaculares de hombres que han sido rescatados de la droga, del abuso, han sido rescatados de vicios, han sido rescatados de la maldad, de cárceles, de lugares oscuros, y Dios los ha traído de las tinieblas a la luz, porque Dios opera
aún en lugares donde los hombres no ven. Entonces, mamá concibe y dentro de su vientre, en el lugar donde no se ve, se está formando algo. Esto es bien interesante, porque la persona que queda encinta, obviamente yo no puedo hablar por experiencia, nunca lo voy a hacer, pero he hablado con muchas personas, mi mamá, mi tía, me han compartido de que antes de que se hagan la prueba de que están embarazadas, ellas sabían que estaban embarazadas. Esto es bien interesante, porque lo sentían. ¿Cómo tú sientes algo que no ves? Hágase esa pregunta. ¿Cómo usted siente algo que no ves? ¿Alguna vez usted ha estado orando a Dios y no se ve nada y usted dice, gracias Señor, sé que me lo diste? Y sin ver nada, tienes esa certeza de que va a ser así. Hay mujeres que han quedado encinta y dicen, desde el día en que concebí, sé que lo tengo, sé que es mío. Entonces, Dios empieza a crear ese feto dentro de mamá. Pasan un montón de cosas. No voy a tocar cuáles son las etapas, pero dentro de esa formación, el bebé está conectado a mamá, está conectado a mamá y el bebé está tomando de los nutrientes, de cómo se alimenta la mamá, de eso se alimenta el bebé. O sea, la sangre de la mamá viene a ser la sangre del bebé y los nutrientes y todo lo demás viene a pasar. Esa conexión del ombligo, esa conexión. Y él está rodeado de agua. Yo quiero que usted entienda algo, esto es bien interesante. Nosotros somos seres que antes de nacer en este mundo, nosotros nacemos rodeados de agua. Dentro de mamá estamos rodeados de agua, protegidos dentro de ella. Ese bebé escucha la voz de mamá. No la ve, pero escucha la voz de mamá. Ese bebé siente el corazón, el latido de mamá. Ese bebé siente las emociones de mamá. Ese bebé empieza a aprender desde el vientre de la madre. Por eso los doctores le dicen, cántale, háblale. ¿Por qué? Porque percibe, porque oye. Dentro, o sea, desde la oscuridad del vientre de mamá, esos bebés empiezan a aprender. Y no puedo callarme la boca porque estoy para explotar. Dios le dice a Jeremías, antes de que nacieras en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es ese antes? Ese antes es en el lugar donde nadie ve, donde todo es oscuro. Ahí nosotros tuvimos una relación íntima con el Señor. Y dice la palabra, yo te conocí. Y cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra conocer, conocer no es simplemente, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Elías. Eso no es conocer. Sino es, mi nombre es Elías, me dedico a esto, estos son los pensamientos que tengo, estos son los planes que tengo, estos son el deseo de mi corazón, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, y empezamos a platicar y nos conocemos en una intimidad. Y a eso es lo que se refiere cuando Dios dice, te conocí. So, el bebé está conectado a mamá, agarrando de sus nutrientes, agarrando de su sangre. Bien interesante, cuando el niño va a nacer, la mamá rompe fuente y ese líquido amniótico sale. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Tienes que nacer de nuevo, Jesús le dijo, y le dijo, tienes que nacer el espíritu. Mire lo que pasa en la mamá. Cuando el bebé se crea en la mamá, se crea en su barriguita, ¿verdad que sí? En la Biblia, Jesús habla a la mujer del pozo de agua y le dice, de tu interior saltará una fuente que van a ser como ríos de agua viva. Y te ubica la parte espiritual dentro de la barriguita. ¿Ok? Ahora mire esto. Mamá tiene a su bebé en su barriga donde está su espíritu. El bebé se empieza a formar dentro de la barriga de mamá donde está el espíritu y el espíritu del niño
está presente junto al espíritu de su mamá. Cuando él nace, hay envuelta agua, hay envuelta cobertura espiritual de mamá y está envuelto lo que es el nacimiento. Cuando Jesús le hace la referencia a Nicodemo, le está hablando de un parto carnal, pero le está diciendo, son las mismas especificaciones espirituales. Por ende, cuando nacemos de nuevo, nacemos bajo otra naturaleza. No tenemos ya la naturaleza que teníamos cuando nacimos de mamá, sino que esa naturaleza es espiritual. ¿Y por qué yo hago esta comparación? Porque tenemos que entender algo. Si Elías, hijo de mi mamá que se llama Loida, yo soy compatible con ella. ¿Por qué? Porque yo salgo de ella. Yo soy compatible con mi padre, porque yo salgo de él. Si a mí me llega a pasar algo, Dios no lo quiera, y tienen que pedir donantes, pues los primeros donantes que van a buscar serían mi papá, mi mamá, mis hermanos y un familiar cercano, porque somos compatibles, porque salimos de la misma cepa. Hay una conexión entre ellos. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios y nacemos de nuevo, ese nacer de nuevo viene amarrado con la identidad de Dios porque nace de Dios. Ahora yo quiero que usted vea, vamos para Juan capítulo 1, porque te quiero dar dos versículos importantes. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Después usted lee en las casas, por favor, léase Juan capítulo 1, del 1 al 16, porque está puesto Juan capítulo 1 del 1 al 16 de una forma bien similar a Génesis 1. Génesis 1 dice, y Dios hizo la luz, y en Juan capítulo 1 dice, Él es la luz, Él es el verbo, Él es la acción, Él es el logo. Empieza igual. ¿Por qué empieza igual? Porque Génesis capítulo 1 fue la creación que Dios hizo al hombre. Y en Juan capítulo 1 es la creación de los hijos de Dios. Es la segunda creación que se hace en el planeta Tierra. Primera creación, Génesis 1, segunda creación, Juan capítulo 1. Y les voy a explicar por qué. Dice así el verso 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hechos en una creación nueva, hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados, y aquí viene el detalle, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que este nacer de nuevo no tiene nada que ver con los hombres, no tiene nada que ver con papá y mamá, no tiene nada que ver, pero, pero se asemeja al nacimiento del hombre para que él pueda volver a entender. Y aquí es que vamos con la conexión. Cuando mamá pare a su hijo, el hijo cuando sale, se lo ponen en el pecho a mamá y el hijo, por las palpitaciones del corazón, por lo que es, ¿puedes sacarla afuera, por favor? Por lo que es el palpitar de la mamá y por lo que es el olor de la mamá, él sabe que está en un lugar que ya él conoce. Salió de la oscuridad y lo pusieron en la luz, pero su olfato, su oído, su tacto le permiten entender que sigue estando seguro. Como está seguro, el niño no llora. Ahora sacan el bebé de mamá y lo ponen en otros brazos y el niño empieza a llorar. ¿Por qué? Porque él no reconoce a esa persona por el olor, por el tacto, por lo que oye, no la reconoce. Cuando viene Cuando nosotros nacemos de nuevo, el hombre interior de nosotros que nace de nuevo
reconoce a Dios, escuche lo que le voy a decir, en su voz, en sus latidos de corazón, en su olor, en su tacto, en su perfume. Cuando tú naces de nuevo, te pasa lo mismo que bebé cuando nace. Viene un apego a tu papá, apego increíble a tu papá. En el plano espiritual, los sentidos son más agudos y a veces la persona se le hace difícil poder identificarlos. ¿Por qué? Porque no se manifiestan como este mundo se manifiesta. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en arroz y habichuela. Cuando un bebé nace, se lo pone en el pecho de mamá. Bebé se siente en paz. Ah, se siente bien, contento. Ah, una experiencia bien tremenda. Cuando alguien nace de nuevo en Jesús, ¿qué dice la persona? Siento una paz increíble. Ay, yo me siento que estoy en las nubes. Sí, acabaste de nacer y estás en los brazos de papá. Entonces, la gente define, y la Biblia define a esa primera parte, el primer amor. Acuérdese que le dije que el que escribe la Biblia, el que inspira que se escriba la Biblia es Dios, y Dios es eterno y su palabra es eterna. El primer amor en el plano espiritual se queda siempre. ¿Quiénes son los que salen del primer amor? Cuando nosotros nos vamos apagando y dejando de servir a nuestros hermanos, dejamos de servir y de amar, ahí es que se va apagando el primer amor. Yo me crié en la iglesia toda mi vida y cuando alguien se convertía, oh my God, ellos querían culto todos los días, querían orar todos los días, querían leer la palabra todos los días y la gente de la iglesia decía, ay, ellos están en el primer amor. Deja que se le pase. Cuando yo escuchaba eso, yo decía, Señor, que no se me pase a mí, que no se me pase. ¿Por qué? Porque a Jesús, predicando de los 30 a los 33 años y medio, nunca se le apagó el primer amor. Siempre era ferviente en la oración, siempre era ferviente en la búsqueda de lo que Dios decía, lo que Dios hacía. So, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros empezamos a ver y a conocer, a oler y a sentir a nuestro Papá Celestial. Por eso es que es tan importante que tú saques tiempo para orar, tiempo para meditar en el Señor. Y cuando ores a Dios, por favor, que no sea un monólogo, porque cuando una persona está hablando, hablando, hablando y no deja hablar a otras personas, no hay una conversación, sino solamente hay una conversación. Así que cuando estamos en los brazos de Él, es una chulería. Esto es tremendo. Ahora, ¿qué pasa? Hablamos acerca de nacer de nuevo, hablamos acerca de ser bautizados en agua y ser bautizados en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros somos bautizados en agua y en espíritu, tenemos una con el Señor. Y esta conexión nos lleva a nosotros a intimar con el Tú no puedes tener relación padre carnal. Aquí me metí en problemas con la gente. Tú no puedes intimar la carne. Y usted me va a decir, pero qué sendo disparate tú acabas de decir. Voy a explicar por qué. Porque Dios es espíritu. Y Jesús le dijo a la mujer del pozo del agua, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú no has nacido de nuevo, tú no puedes servirle al Padre en espíritu. Si tú no has nacido de nuevo, tú le sirves a Dios en tu carne. No puedes intimar con Él
porque tienes que tener el mismo de la espiritual del Padre. Aquel que no ha nacido de nuevo tiene el DNA de sus papás terrenales, tiene la misma formación, no con el celestial. Y usted me va a decir, Elías, me estás complicando eso. No te lo estoy complicando, te lo voy a explicar. Los hebreos, yo estaba escuchando hay un rabino en Estados Unidos que se llama Daniel Lapin, Rabino Daniel Lapin. Lo puede buscar. Él da muchos discursos y muchas enseñanzas de cristianos. Él tiene una asociación de cristianos y judíos, una colisión de asociación de cristianos y judíos en Estados Unidos. Él estaba explicando unas cosas y su esposa estaba explicando unos detalles adicionales. Y la esposa dice que en hebreo hay una letra del abecedario que significa la relación que tiene la mamá con el hijo, relación que tiene mamá con el hijo. Pero no existe una letra sola que describa la relación que tiene papá con el hijo. Y ella explica que en los judíos, en hebreo, la conexión que hay de mamá e hijo es porque mamá lo concibió, ¿verdad? Papá y mamá lo tienen en su barriguita. Y por lo que le expliqué, que su espíritu está en la barriga y el nene está ahí también, y hay una conexión espiritual, hay una conexión carnal, esa conexión está latente. Cuando el niño nace, es algo, es algo natural que el bebé busque a su mamá porque la conexión existe. Ahora ya dice, en hebreo se enseña en los judíos de que la mamá le tiene que introducir al papá al hijo. Mamá le presenta al hijo a papá y mamá es la que ayuda a hacer el vínculo de conexión entre los dos. ¿Ok? Mamá es la que enseña, este es tu padre. Y ese padre recibe al niño y el niño dice, ok, mamá me lo presentó. ¿Y cómo el niño se le hace fácil conocer que el padre es su papá? Porque el padre tiene el perfume de mamá encima. Conexión, siempre hay conexión. Lo mismo pasa con Dios y Jesús. Cuando el Padre envía a Jesús, la iglesia nace de Jesús. Hay unos teólogos que dicen la iglesia nace cuando se celebra la Santa Cena. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay otros teólogos que dicen que la iglesia nace cuando el soldado romano le entierra la lanza en el costado a Jesús y bota sangre y agua. Y yo estoy de acuerdo con eso. Cualquiera de los dos eventos, lo importante es que la iglesia nace. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. La iglesia nace porque Jesucristo muere. Cuando Jesucristo resucita y fue una mujer al sepulcro, él le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y cuando ella fue a tocarlo, él le dijo, no me toques, porque no he subido al... Y hay unas cosas muy bien interesantes en eso. Y son varios puntos, pero voy a tocar uno. Cuando Jesús sube al cielo, al santuario celestial, derrama su sangre en el santuario, pagando el precio por todos nosotros. Y Jesús le presenta a la iglesia nacida al Padre. Bien interesante. ¿Quién, por decirlo así, la iglesia? Jesús. Y Jesús le enseña a la iglesia al Padre. De la misma manera como la mamá, que tiene la conexión con el hijo, le presenta a su hijo a su papá. Cuando usted busca en la oración de Juan 17, Jesús empieza a amarrar la oración de una forma espectacular y dice, Padre, como yo soy en ti, que ellos sean en mí. Mira qué interesante. Como Jesús está dentro del Padre, Jesús le pide al Padre que sus discípulos, que la iglesia,
esté dentro de él. Wow. Si yo estoy dentro de Jesús, entonces Jesús me presenta al Padre. Mire lo que dice varios versos. Hay un verso que dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, os será hecho. Yo quiero que usted se ponga a correr la mente. Yo cuando me crié, habían veces que a mí se me hacía bien difícil pedirle a mi papá algunas cosas. Por ejemplo, cuando le pedía quizás una mesada o quizás un dinerito para la escuela, un poco de pachó o me daba pena. Yo iba donde mi mamá y le decía, mami, pídele a papi, para mi 50 chavitos, una peseta, pídele, porque yo no me atrevo. Entonces mamá iba a donde papá y le decía, mira, unos 50 chavitos para el nene. Entonces venía mamá con los chavitos y me lo daba. Mira qué interesante. Yo le pedía a mamá y mamá le pedía a papá. Mira cómo funciona esto. Yo le pido a Jesús y Jesús le pide a papá. Si se te hace difícil acercarte al Padre, no te preocupes, acércate a Jesús. Se te va a hacer más fácil. Entonces, en esta dinámica, es una dinámica bien interesante porque siempre está envuelta la coparticipación. En el cielo no se anda solo. Y Jesús cuando tuvo a los discípulos le dijo que le prohibía andar solo, sino que los enviaba de dos en dos, porque en el cielo la coparticipación está presente siempre. ¿Por qué? Porque el Padre nunca opera solo, opera con el Hijo y con el Espíritu Santo. Se lo voy a decir de una forma que pueda entender. Aún usted que me está viendo, porque usted es alma, espíritu solo y usted tampoco. En Génesis capítulo 1 es bien interesante porque cuando Dios dice hagamos al hombre, en hebreo está hecho en plural. Y lo crearon en plural. Por eso cuando van a adorar a Dios le dicen, Padre, te adoramos. Porque ellos dicen que si yo soy carne y yo soy espíritu, plural, te adoramos. Porque si ellos dicen te adoro, tienen que entonces decir cuál parte de ellos está adorando y cuál parte no está adorando. Por lo tanto, ellos dicen te adoro. Yo cuando escuché esto, a mí me llenó mucho de gozo, porque yo llevo años que cuando estoy orando delante de Dios, siempre decía, Señor, ¿por qué yo estoy usando plural? Y el Espíritu me decía, sí, porque lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Jesús, cuando la iglesia nace, la iglesia, por eso dejó a los apóstoles, iglesia, predicando el Evangelio aquí. Y cuando usted Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Jesús tampoco operaba solo, porque tenía un ejército de ángeles con él, tenía a su padre y tenía siervos a su servicio. So, nacer de nuevo. Usted quiere tener una conexión con el Señor. Fíjese en la parte de nacer de nuevo. Porque si yo soy carne y mi papá y mi mamá es carne, entonces yo puedo habitar donde mi papá y mi mamá habitan. Por eso, yo no sé si en otro lugar se le llame diferente, pero aquí se llama una casa, donde tú habitas con tu papá y tu mamá. ¿Por qué? Porque ambos son carnales y yo también. Ahora, imagínense que mi papá y mi mamá fueran carnales y yo fuera espiritual. Eso es un problema, porque yo atravieso paredes, me voy por el piso para abajo, no puedo tomar agua, no puedo agarrar un vaso, no puedo comer porque soy espiritual. Yo quiero que usted entienda para que empiece esa relación. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo en Dios, dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. O sea, por mi naturaleza espiritual, yo puedo vivir en la casa de mi papá. Y esa es espiritual.
So, yo puedo entrar y moverme y gozar de todo lo que hay en la casa de mi papá. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos, para que Pedro se moviera en el cielo sin contratiempos y sin puertas cerradas. Oh, gloria a Dios. Esa misma apertura Dios se la ha dado a la iglesia. Si tú has nacido de nuevo, eres compatible con el Señor Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Yo crío peces y los peces se dividen en familias. Fish y lo que quizás conocen lo que es un guppy. Los goldfish son de agua fría, ponen huevos. El plata y el guppy, si tú lo quieras juntar, ellos no reproducen porque no son compatibles. Cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, nosotros no éramos compatibles con Dios. No nos podíamos reproducir. Pero cuando nacemos de nuevo, la iglesia se reproduce. La iglesia pare más ovejas, las ovejas paren ovejas y nos podemos reproducir porque somos compatibles. ¿Qué te quiero decir? Cuando vayas a orarle a Dios, no le ores con mente carnal, porque la mente carnal no es compatible con el cielo. Órale con tu espíritu. Órale con tu ser. Y eso es compatible con Él. Por eso es que Jesús se iba a orar por las noches y se comunicaba con el Padre y veía a Dios obrar y escuchaba a Dios obrar porque era compatible. Ahora te dije algo en varios estudios anteriores. El Padre quiere estar contigo. Porque mi naturaleza, yo no estoy en su casa y de momento tiene este sentimiento de que le gustaría salir volando y irse al cielo. De que ya le gusta el cielo. Entonces, hay personas que dicen, uy, yo no sé por qué me está pasando eso. Pero bien sencillo. Tu parte espiritual, un cielo. So, tu parte a donde Él pertenece. No es que tú quieras un suicidio. Reprenda al diablo, no. Es que tu espíritu dice, esta tierra yo no pertenezco aquí. Yo simplemente estoy prestado. Anhelo el momento en que yo pueda estar con Él y estar en paz porque somos compatibles. Lo veía puertorriqueño con la mancha de plátano, como Coquí, se va para Nueva York, 2 semanas allá, está un mes allá y de momento le empieza una nostalgia por su islita. En Nueva York hay más luces que aquí. En Nueva York se consiguen más cosas que aquí, pero usted tiene una nostalgia por volver a su isla. ¿Por qué? Porque nosotros somos compatibles en donde nacemos. Hay un estudio, mejor dicho, no es un estudio, sino un test, donde tú mandas un poco de, te dan un kit y tú mandas un poco de tu saliva y entonces averiguan cuáles son tus ancestros. Depende el tipo de minerales que tú tengas, depende el tipo de cosas que tú tengas, te dicen de dónde tú vienes, quiénes fueron tus antepasados y todo eso. ¿Por qué? Porque depende en cada lugar de este mundo donde tú naciste, tú dejas una huella de ese lugar dentro de tu genética. Mira qué interesante, aún en la carne, nosotros dejamos una huella de la genética. Mi papá se lo hizo. Y fue bien interesante de diferentes países donde te dice, tú tienes 1% de este país, tú tienes otro por ciento de este país, tú tienes otro por ciento de este país. Y cuando se buscan la genealogía, sí es verdad. So, en el plano carnal hay un rastro de tu pertenencia. Escucha esto. En el plano espiritual hay un rastro, no un rastro, hay un camino de tu pertenencia.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Nosotros no estamos utilizando completamente el evangelio pleno de Jesucristo. A veces nosotros como hijos estamos mendigando porque no sabemos quiénes somos nosotros en Él. A veces nosotros estamos viviendo como por dioseros, pensando de que la única forma de nosotros poder tener riquezas son riquezas carnales, y nosotros estamos tan equivocados. Hay un montón de riquezas, riquezas espirituales. Yo quiero que tú veas algo. Jesús dice, haz tesoro en el cielo. ¿Por qué Jesús dijo haz tesoro en el cielo? Porque Jesús le está hablando a los nacidos de nuevo y le está diciendo, allá tú vas a vivir eternamente. Más vale que hagas tus tesoros allá arriba, porque aquí los tesoros perecen y no te los puedes llevar. Hagamos utilidad de estas ventajas del nuevo nacimiento. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero compartir algo. Déjame ver si me sale aquí. Ok, tengo tiempo. Muy bien. Voy a explicar algo bien interesante. Cuando tú naces de nuevo, ese niño, ese ser creado, ese bebé que nace del Espíritu, viene con unas características del Padre. Si tú conoces a otra persona que ha nacido de nuevo, también viene con las mismas características. Si tú conoces a otra persona que ha nacido de nuevo, también viene con las mismas características. Es bien interesante. Todos huelen a Él. Voy de nuevo. Si mamá tiene un hijo, cuando pare, el hijo va a tener un olor. Está agarrado ese bebé chiquito con los rollitos bien chulitos que cuando tú lo agarras se le va la cabecita un poquito de lado porque no tiene fuerza y tú lo hueles y ¡ay, qué rico huele! Todos los hijos de Dios huelen igual. Santo. Eso significa que cuando yo estoy caminando por el supermercado con todo y máscara, con todo y máscara, de momento yo hago, aquí hay un hijo de Dios, me huele a papá. Yo no sé si usted le ha pasado esa experiencia, una experiencia bien curiosa y muy agradable, muy agradable. Yo me acuerdo una vez, este, yo tengo, la voy a tirar al medio, mi hermana María Borrero. Me acuerdo que una hermana de la iglesia del Pabellón de la Victoria, Neri, me presenta y me dice, yo quiero que tú conozcas a alguien, y me presenta a María. Cuando me la presenta, esto es bien, bien curioso, yo la miro, en mi carne la conocí por primera vez, pero mi espíritu me estaba diciendo, ya yo la he visto. Yo me la presentaron, la saludé, ella se fue, se tuvo que ir rápido, y yo me quedé pensando, y yo decía, pero es que yo la he visto a ella. Yo la he visto a ella. ¿Dónde yo la he visto a ella? ¿Por qué? Porque los que nacemos de nuevo en Jesús tenemos el mismo olor, tenemos la misma audición del Padre, tenemos los mismos sentidos del Padre, funcionamos igual. Y eso nos atrae uno a los otros. Usted no ha estado en un centro comercial y de momento usted ve a una persona y esa persona no tiene ninguna característica que la resalte por encima de nadie, y usted es atraída a esa persona porque la presencia de Dios, la misma presencia que está en usted, está en esa persona, y esas dos personas funcionan como un imán de atracción, y usted no puede aguantar la curiosidad. Usted va donde la persona y le dice, ¿usted es cristiana? Y la persona le dice, amén, hermana. ¿Por qué? Porque no tan solamente el nacer de nuevo te da una paternidad con el Padre y te da una amistad y un engranaje con Jesús y el Espíritu Santo, sino que te lo da también con los hermanos de Cristo. Entiéndase bien que no dije iglesia, porque si digo iglesia, usted va a decir, sí, los de mi iglesia. Pero si digo en Cristo, los de todo el planeta que le sirven a Jesús. Yo no quiero que usted le ponga límites al evangelio. ¿Por qué? Porque lo mismo usted puede estar aquí adorando a Dios, y un africano adorando a Dios, y un asiático adorando a Dios, y un irlandés adorando a Dios, y un brasilero adorando a Dios.
y un canadiense adorando a Dios, al mismo Dios. El nacer de nuevo no tan solamente me da la paternidad con Dios Padre, no tan solamente me da la herencia que tiene Jesús, y no tan solamente me da la investidura del Espíritu Santo, sino que me da millones y millones de hermanos y hermanas en Cristo. Hermano y amigo que me estás escuchando, si en esta cuarentena tú te has sentido solo, yo quiero que tú entiendas de que hay millones de nacidos de nuevo en Cristo que están a tu lado, que tienen el mismo perfume del Padre, que tienen el mismo vibrato de voz de Dios, que tienen el oído de Dios, que comparten contigo mucho más de lo que tú piensas. Yo he sabido estar en mi casa y de momento sentí por el Espíritu la necesidad de orar por una persona que está en otro país. Y yo empiezo a orar y clamar por esa persona sin conocerlo, pero mire esto, sin verlo, pero viéndolo y sintiéndolo en mi espíritu. Juan capítulo 17, Jesús dice, no tan solamente te pido por estos, sino por los que han de venir y creer. Jesús también se extendió hacia el futuro, hacia los que habían de creer y habían de conocer. Es bien interesante cuando nosotros empezamos a utilizar esa conexión, porque esa conexión nosotros la tenemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos en Cristo. Nosotros tenemos 4 conexiones en el plano espiritual, donde nos sentimos, donde nos vemos, donde nos abrazamos y donde nos fortalecemos. Han habido días que yo he tenido luchas increíbles. Y he tenido la bendición de que una persona me llame y me dice, anoche estuve orando por ti porque sentí el dolor, sentí la angustia y sentí que te tenía que cubrir en oración. Y la persona me cubrió en oración. Han habido otras personas, yo me acuerdo de una hermana que estaba en su casa y yo le había dicho a la hermana, el día que tú te sientas que se te cae el mundo encima, dile a Dios, avísale a Elías para que ore por mí. Yo estoy en mi casa y de momento me entra una ansiedad, me entra un pesar, me entra una inquietud increíble. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué yo estoy recibiendo esto? Y el Espíritu Santo me pone en la mente, fulana de tal. Ahí mismo yo empiezo a orar, yo empiezo a interceder y esas cargas se van. Al otro día yo llamo a esa persona y le digo, ayer oré por ti. Y la persona me dice, tú no tienes idea. Cuando yo le dije al Señor, pon a Elías a orar, no bien pasó un minuto o dos y todo se fue. Dije, pues exactamente a esa hora, a ese minuto, yo oré por ti y nos unimos en uno y Dios se llevó esa carga. Así que nacer de nuevo trae una serie de beneficios increíbles. Le voy a hablar de otro beneficio que trae nacer de nuevo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da a la iglesia dones, le da regalos, le da habilidades a la iglesia y las reparte como él entiende que se necesitan. Por ende, usted va a ver que una persona no va a tener todos los dones, sino que van a estar regaditos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un don, usted busca a la persona que lo tiene. ¿Para qué? Para que si 2 o más se ponen de acuerdo, yo le daré lo que pidan. 2 o más. So, esa repartición del Espíritu en la iglesia, en diferentes dones, es para provocar de que se busquen unos a otros. Entonces, nacer de nuevo en... Ay, Dios mío, lo que yo acabo de decir ahora. ¿Qué problema? Mire por qué digo esto. Muchísimos años, toda mi vida en el Evangelio, muy serio. Cuando a mí me enseñaron, el pastor que me enseñó, que fue mi maestro, yo fui su discípulo, se llamó Carlos Valle, ya él está con el Señor. Carlos Valle me dijo, Elías, todo el mundo que le sirve a Cristo
tiene que tener una cabeza. Todo el mundo tiene que tener una cabeza. Y que en esa cabeza lo cubra en oración y vele por ellos. Él me decía, gente que camina sola, gente que cae sola, no representan el reino de los cielos en su función. Gente que se dicen que lo buscaron ellos solo y no necesitaron ayuda de nadie para que le enseñara, ponen el evangelio de Cristo en vergüenza. Porque Jesús enseñó a que todo hombre y mujer debe de tener una cabeza. ¿Dónde lo dice Elías? En la gran encomienda se divide en dos. Casi siempre la gente agarra una, no la agarra las dos. Hay una que dice, id y haced discípulos, enseñándole todo lo que yo os enseñé. Y te habla también de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero te dice, id y hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone, ay Dios mío, se supone que todos nosotros en un momento dado hayamos sido discípulos. Y se supone que en un momento dado de crecimiento seamos maestros. Mire cómo se lo voy a poner. Si usted tiene más de 40 años y ya lleva tantos años en el evangelio, se supone que usted esté discipulando gente. Si usted es un joven de 16, 17, 20, 28 años, se supone que alguien lo esté discipulando. Lea las cartas de Pablo. ¿Cuántos discípulos tenía Pablo? Montones. ¿Y qué hacía Pablo con los discípulos? Los enviaba. Enviaba uno a Éfeso, enviaba otro a Corintios, enviaba otro a la Odisea, enviaba a otros diferentes lugares. El maestro y el discípulo fue el modelo que Dios hizo, porque es el modelo que el Padre y el Hijo tienen. El Hijo nunca tomó decisiones por él mismo, porque él era el discípulo del Padre. Por eso dice, yo no hago nada, sino lo que veo y lo que escucho de él. Hoy en día, y le digo esto para que se aperciba, y no es hoy, sino hace una década, 2 décadas atrás, se predica tanto acerca de ministros y ministerios y ministerios y ministerios. Y yo estoy de acuerdo con los ministerios, yo estoy de acuerdo con levantar ministerios para poder propagar la palabra y predicar la palabra. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, el problema que yo tengo es que se levantan ministros solos, ministros que no tienen mentores, ministros que no tienen maestros, ministros que no tienen cabeza y no corresponden a una autoridad por encima de ellos, cuando la Biblia establece que sea así. Dice la Biblia que aun cuando ya el discípulo haya crecido y ya el discípulo esté manifestándose, dice la Biblia, que el discípulo le anuncia a su maestro las cosas que Dios está haciendo a través de sus manos. Nacer de nuevo es entrar en la misma relación que tiene el Padre con el Hijo. Relación con el Padre, nosotros tenemos la relación con Jesús. Y cuando una persona en la iglesia nace de nuevo, que no conoce, nosotros la iglesia nos toca presentárselos a Jesús. Mira qué lindo. Mamá tiene un bebé, el bebé se lo presenta a su papá. Ese bebé crece, se convierte en un hombre o una mujer, paren y vuelve y hace lo mismo. Se lo presenta a la mamá, a su papá, pero en este caso ya, mamá y papá se lo presentan al abuelo. Y lo mismo pasa con los bisnietos y los tataranietos. ¿Qué pasa? Nosotros nos toca presentarle a la gente que se convierte a Jesús, porque se van a convertir a través de nuestra predicación. Gloria a Dios. Nosotros los parimos y se los presentamos a Jesús. Y Jesús se los presenta al Padre. Oh, gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos esa conexión, nosotros entonces conocemos la dinámica del cielo. ¿Cuál es la dinámica del cielo? Que si mamá le presenta al hijo a papá, papá le da nombre, oficio y le da derechos. Cuando mamá
le presenta el hijo a papá, papá tiene que firmar un papel dándole el apellido y por el apellido dándole la herencia. Esa herencia, aún en términos legales humanos, no se puede negar. En lo espiritual, también la herencia que nosotros tenemos por causa de Jesús. Cuando Jesús nos presenta al Padre, ese nombre se nos da a nosotros y esa herencia también. Significa que la herencia no puede ser quitada. Si tú entiendes que tu herencia no puede ser quitada, entonces cuando vayas a hablar con tu papá, entiendes de que no te puede rechazar, no te puede negar, no te puede dar la espalda, te tiene que dar el reino completo a ti. Y eso es fe. Cuando yo tengo esa certeza que Él no me puede fallar, ¿por qué Dios no te va a fallar? Porque dice la Biblia que Él juró por Él mismo. No juró por otra cosa porque no hay nada más alto que Él. Solo tuvo que jurar por Él mismo. Cuando dice la Biblia, lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro, donde hallaremos misericordia. En unas traducciones del original dice que cuando tú llegues al trono, Él te tiene que responder, porque es un pacto y Dios no se echa para atrás. Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia y le ha dado nombre. Ese nombre que te ha dado no va para atrás. Le dio nombre a Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y Dios Padre no va para atrás con eso. En ningún momento en la Biblia te dice que Dios Padre le va a quitar eso a Jesús porque se cansa. No. Lo que dice en Apocalipsis dice que cuando todas las cosas sean cumplidas, Jesús le va a dar la autoridad al Padre, la autoridad que Él le dio se le va a devolver al Padre. Pero más adelante en otro verso dice que el Padre le va a cambiar el nombre a Jesús. ¡Wow! Jesús le da algo a Él y ya tú vas a ver que Dios lo va a poner más grande todavía. ¿Cómo funciona el cielo? El cielo funciona sumando y multiplicando. ¿Cómo funcionan los hombres? Dividimos y gestamos. Lo repito otra vez. ¿Cómo funciona el cielo? Multiplica, suma. Porque Dios le multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Explícame cómo es esa multiplicación. Si no hay ninguna, humanamente 0 por 0 es 0. Pero para Dios, 0 por 0 es 1.000.000. Él multiplica. El hombre, ¿qué hace? Divide. Lo voy a decir de esta forma. Yo tengo 44. Y hay personas que ven la vida de una forma bien rara. Hay unos que ven el vaso medio lleno y el otro lo ven medio vacío. Y hay personas que me dicen, te faltan 56 años para los 100. ¿Por qué tú vas a hacer ese comentario? ¿Por qué? O te faltan 6 para las 2 pesetas. 2 pesetas ni 2 pesetas. Mire cómo son los hombres. Mire cómo son los hombres. Ay, ya ese pastor lleva 30 años pastoreando. Él se debería de quitar. Díselo a Moisés, que empezó a los 80. Ay, no, es que ya ese hombre lleva en el ministerio tanto. Y yo lo he escuchado varias veces que dicen, ay, Marco Sweet está pasado de moda. Mire cuán cruel son la gente de la iglesia. Yo una vez estaba en un tipo de concierto que dio Marco Sweet en Camuy y él estaba diciendo que se le acercó un joven y le dijo, usted es Marco Sweet. Y le dijo, sí, sí. Y él le dijo, usted es el cantante preferido de mi abuelita. Y Marco se le quedó mirando como que, ¿what? Y él dijo, sí, mi abuelita lo escucha mucho. Y Marco le dice, ¿tú no? Y dice, no, yo estoy con Jesús Adrián. Mire esto, mire lo que le voy a decir. Hay mucha gente en las iglesias que dicen, ay, es que Marco Sweet, ya, es
que ya, ya hay otros mejores. Esos son los hombres. Mire esto. ¿Por qué hasta el día de hoy en la iglesia se leen los salmos? Ay, Elías, porque los salmos edifican, porque los salmos son tremendos. Sí, los salmos tienen más tiempo escrito que las canciones de Marcos Witt. Los salmos son cantados. Usted no lo sabía. Todo el mundo lee el Salmo 23 y nadie se cansa del Salmo 23. Mire, mi hermano, el Salmo 23 tiene como 3000 años de viejo. ¿Por qué usted no dice que eso está pasado de moda? ¿Usted sabe cómo es el hombre? Cuando alguien que compone muere, todo el mundo toca la música de él. Cuando está vivo, ay no. Por eso es que los salmos los leemos. ¿Por qué? Porque todos los que lo escribieron ya murieron. Así somos nosotros. Nosotros los seres humanos somos tremendos. Ahora, para nosotros ellos murieron, para Dios no han muerto. Léase con calma en su casa Hebreos capítulo 11, porque te habla acerca de los héroes de la fe. Y yo quiero que usted entienda que los héroes de la fe no están muertos delante de Dios, sino que están vivos. Léase los últimos dos versículos de Hebreos 11, donde dice que a ellos se le hicieron grandes promesas, pero ellos no las vieron cumplirse. Y dice el escritor de Hebreos, que es anónimo, no sabemos quién es, dice, esperando por nosotros, para que esas promesas sean cumplidas a través de nosotros y ellos sean perfeccionados con nosotros. Ojo, si están muertos, ¿cómo van a ser perfeccionados con nosotros? Para Dios están vivos. Para Dios se multiplica y se suma, no se divide y se resta. Para los hombres es un problema la suma de Dios. Es un problema la multiplicación de Dios. Porque Dios dice, para mí un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Teológicamente hablando, ¿cuánto tiempo se tardó Dios en hacer la creación? ¿Se tardó 6 días o se tardó 6000 años? Porque si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces fueron 6 días o fueron 6000 años. ¿Me va entendiendo cómo funciona esto de Dios? El que nace de nuevo es invitado a disfrutar de todo esto. Humanamente hay cosas que no se entienden, pero en el espiritual se entienden, engranan, funcionan, se manifiestan. Nacer de nuevo, qué precioso y qué extraordinario es poder nacer de nuevo. Y aún más extraordinario es ver a alguien nacer de nuevo. La Biblia me habla de una fiesta que se hace por cada persona que nace de nuevo. Aquí en la tierra, muchas iglesias celebran el que alguien se convierta. En otras iglesias ya están cansados de que la gente se convierta. Perdónenme el comentario, pero yo lo he visto. Yo lo he visto. Alguien dice, hermano, Dios me proveyó y me compró un cajo y eso hace una fiesta. Fíjate. Oh, Dios mío, qué tremendo. Aleluya. Va un hermanito y se convierte. Amén. Dios bendícelo. Se van. Volvamos otra vez a los principios bíblicos. Volvamos otra vez a la importancia de que no tan solamente es mi nacimiento, sino el nacimiento de mi hermano. No tan solamente son mis beneficios, sino son los beneficios de mi hermano. Y de poder entender de que yo, sin mi hermano, yo no puedo funcionar. Por lo tanto, a mí no me interesan los ministerios solos. Antes le decían ministerios satélites. A mí me interesan los ministerios conforme al modelo de Dios, donde Dios va uniendo personas. Mire, este ministerio que usted ve, Ministerio Jesucristo la Piedra Viva, se compone de muchas personas. Aquí se han puesto unas predicaciones de la pastora a la iglesia donde yo voy, que se llama Arlene Meléndez. Se han puesto predicaciones de ella y en un futuro, cuando se acabe la cuarentena, vamos a poner gente adicional a hablar
y a testificar. ¿Por qué? Porque este ministerio no es un ministerio solo. Nosotros creemos en el discipulado, nosotros creemos en levantar buenos discípulos y en enviarlos. Nosotros creemos mucho en el trabajo en equipo. Y aquí donde usted ve, yo tengo gente que me guarda la espalda, gente que me edita los videos, gente que hacen trabajos diversos. Hay cosas que yo no las puedo hacer. Y aun cuando yo las hago, pido consejo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo no es solamente nacer de nuevo y tener un nombre escrito en el libro de la vida. Es mucho más. Es mucho más. Es una participación, es una coparticipación. Son unos beneficios. Mire, mi hermano, yo tengo los beneficios de que si yo estoy en mi casa y de momento yo tengo una necesidad, yo tengo unos hermanos específicos, de que yo no tengo que levantar el teléfono para hablar con ellos. Simplemente yo les digo, Espíritu de Dios, dile a ellos la necesidad que tengo, porque necesito que sea su espíritu el que ore. Varios días después me encuentro con ellos y me dicen, me puso a orar por ti tal día, sentí que lo necesitaba. Y yo les digo, sí, porque tenemos una conexión más grande que el Internet. La conexión del cuerpo de Cristo es más grande que el Internet, es más fuerte todavía. Y en el reino de los cielos no existen barreras. Escúcheme bien, el nacido de nuevo no tiene barreras físicas. Nos movemos como se mueve el cielo. Si usted quiere ir aprendiendo poco a poco más de Dios, siga escuchándonos, siga escuchándonos, siga escuchándonos porque aquí, vuelvo y repito, van a haber más personas enseñando, van a haber más personas predicando. Yo quiero que usted tenga una relación con Dios más abierta. Yo quiero que usted tenga una relación con sus hermanos más abierta. Yo quiero que usted tenga una relación con sus pastores más abiertos. Yo quiero que crezca el anhelo y el deseo vivo por Dios para que otros puedan crecer y puedan madurar en el Señor. Así que hermanos, esto que te compartí es por encima, estoy tocando por encima de lo que es nacer de nuevo. Poco a poco te voy introduciendo otras cosas y vamos a ir profundizando más y más. El sábado vamos a estar hablando del tema territorios. Si yo no te explico lo que es nacer de nuevo, si yo no te explico lo que es la conexión, si yo no te explico lo que es la pertenencia, la fusión entre Dios y nosotros, cuando te explique territorios, te vas a perder, no vas a entender lo que yo voy a decir. Esto de territorios es bien importante. ¿Por qué? Porque Satanás busca territorios. Le voy a dar este adelanto. A Satanás no le importa tu carro, a Satanás no le importa tu trabajo, porque no necesita tu trabajo para vivir, no necesita tu carro para moverse. A Satanás no le interesa tu casa, pero sí tu territorio. Y si tú no has nacido de nuevo y no sabes entender tu pertenencia, tampoco vas a entender la pertenencia de los territorios. Así que hermanos, nos vemos el sábado, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde. Nosotros manténgame en oración al misionero de Venezuela, a Adela y a Peter, que están bregando con los indios Guarao. Le pido que me ayuden a orar por sanidad para Peter y que le también para que ellos están en cuarentena y Venezuela está difícil. Que Dios le abra puertas para conseguir los medicamentos, que le abra puertas para conseguir las comidas, dietas especiales, pueda levantarse y seguir esta obra magnífica que le está haciendo. Ayúdenme a orar por él. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los quiero un montón a las diferentes iglesias que ustedes saben que estamos conectados, a la iglesia de Morovis, iglesia de Arizona, Diana Profética, Pastor Misael, al Pabellón de la Victoria, que los amamos un montón. Mi papá, el pastor Héctor Álvarez. Así que los bendecimos
Y esperamos en el nombre de Jesús seguir en victoria y creciendo en conocimiento y en sabiduría. Que Dios te bendiga.